complicado de lo necesario, pero básicamente me preguntaron por qué estaba en ese almacén específico a las 2:30 a.m. del sábado por la mañana. Al parecer, tenían imágenes de seguridad de mi coche llegando. Después de explicar que solo era un conductor de DoorDash y probarlo con el recibo de entrega, me dijeron lo que estaba pasando. Dijeron que los trabajadores regresaron de su fin de semana festivo, cuando el almacén no estaba en funcionamiento, y encontraron una entrega de DoorDash en medio del pasillo. Quienquiera que estuviera allí había irrumpido y hecho un pedido con una cuenta falsa, lo cual es aterrador de por sí, pero la parte más espeluznante es que ni siquiera se llevaron la bolsa de comida. Es bastante obvio que estaban buscando otra cosa. No sé qué querían de mí, pero solo puedo suponer que si me hubiera quedado y esperado al hombre, algo terrible habría pasado. Cuando esto sucedió, tenía 23 años y trabajaba a tiempo completo en una pizzería de mi localidad. No estoy seguro si pasaban cosas antes de esto, pero hasta donde sé, todo comenzó y terminó en esta noche. Mi mejor amigo Tim y yo trabajábamos en el turno de noche en esta pizzería. Era un lugar muy pequeño, con solo 3 o 4 mesas adentro, porque nos especializábamos en entregas y comida para llevar. Tim y yo conseguimos nuestros trabajos allí mientras estábamos en la universidad, pero nunca nos fuimos. Además, al estar en un pueblo rural y tranquilo, el trabajo no era muy pesado. Nunca teníamos días ocupados, solo un flujo constante de pedidos a veces. Esa noche había una tormenta ligera afuera, y como resultado el negocio estaba lento. Había algunos pedidos de vez en cuando, pero en general no teníamos mucho que hacer. A las 10 p.m., Tim sugirió que empezáramos a limpiar el lugar e incluso termináramos 15 minutos antes. Estuve de acuerdo. Agarré unos trapos para limpiar las mesas cuando el teléfono de la recepción sonó. Contesté después de unos pocos timbrazos. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? Esperé otros 5 segundos antes de colgar y sacudir la cabeza. Solo una llamada de broma, pensé. Volví a limpiar las mesas, pero al frente de la tienda vi un resplandor viniendo de la ventana. Había un coche aparcado unos pocos espacios atrás. No podía ver bien a través de la ventana por la lluvia, pero definitivamente había una luz encendida en el coche, como un teléfono móvil o algo así. La pizzería estaba en un terreno individual. No había otros coches, así que esa fue la única razón por la que lo noté. Un momento después el teléfono sonó de nuevo. Tim estaba más cerca, así que contestó esta vez. Podía escuchar una voz amortiguada viniendo del teléfono y, después de una breve charla, Tim colgó. Al mismo tiempo, la luz en el coche se apagó y se fue. Le dije a Tim lo que vi y lo raro que era, pero él se encogió de hombros y dijo que era solo un hombre mayor que estaba pidiendo una pizza para entrega. Miré de nuevo a la ahora vacío estacionamiento. No tenía mucho sentido que alguien pidiera una pizza para entrega justo afuera de la tienda, así que supuse que Tim tenía razón y que no era nada. Él empezó a hacer la pizza mientras yo seguía limpiando. 10 minutos después, Tim la empacó y me la entregó para llevarla. Corrí a través de la lluvia hacia mi coche y luego busqué la dirección en mi teléfono, a 11 minutos de distancia. No tan mal. Arranqué y comencé mi camino. Las calles estaban desiertas, no había nadie afuera. Google Maps me llevó a un vecindario lleno de casas grandes. Luego me hizo girar por un camino largo que conducía a una calle sin salida, donde había 3 entradas más, cada una llevando a una casa diferente. Fui por la que Maps me indicó y me detuve junto a la casa. Era una de esas casas grandes y caras, pero bastante antigua y nada moderna. Aparqué el coche y verifiqué 2 veces la dirección con el número de la casa, luego recogí la pizza y corrí hasta la puerta principal. Entrega de pizza. Di un paso atrás y miré la fachada de la casa. Todas las luces estaban apagadas. Llamé a Tim y le pedí que llamara al tipo que había pedido. Mi teléfono vibró un momento después y Tim me dijo que su llamada fue directamente al buzón de voz. Sacudí la cabeza con frustración
y volví corriendo a través de la lluvia hasta mi coche y me subí. Tiré la pizza en el asiento del pasajero y comencé a retroceder. Esto no era inusual, recibir pedidos falsos o entregas fallidas, pero aún así me molestaba cada vez. Cuando regresé, Tim estaba limpiando y dijo que no había más pedidos, así que podíamos terminar y salir. Tiré la pizza a la basura y comencé a ayudarlo. Ambos estábamos en la parte de atrás, limpiando los hornos y limpiando los mostradores de preparación cuando un ruido repentino vino del frente del edificio. Nos miramos y luego corrimos al frente. Primero no vimos nada, pero luego Tim vio una pequeña grieta en la puerta. Caminé y la abrí, y justo afuera había una roca pesada, lo suficientemente grande para lanzar y causar daño. Miré alrededor viendo que el estacionamiento estaba completamente vacío, y que no había nadie cerca. Ambos estábamos realmente confundidos y un poco asustados. Hablamos sobre llamar a la policía, pero ninguno de nosotros quería lidiar con eso en ese momento. Para poner las cosas en perspectiva, faltaban 10 minutos para terminar, y si llamábamos, estaríamos allí al menos otra hora. La grieta en la puerta no era tan grande, no realmente notable, así que elegimos esperar y contarle a nuestro gerente al día siguiente. Terminamos rápidamente con la limpieza y salimos por la puerta trasera donde estaban estacionados nuestros coches. Durante el camino a casa, pensé en todas las cosas extrañas que habían pasado y me sentí inquieto. Llegué a mi entrada y entré. Era tarde, así que sabía que tenía que irme a la cama pronto, pero quería algo para picar primero. Fui a la cocina a ver qué tenía, pero antes de abrir la despensa, escuché un coche salpicar a través de los charcos en la calle fuera de mi casa. Por el sonido, pude decir que estaba estacionando. Caminé hasta mi ventana y miré afuera, viendo un coche estacionado justo enfrente de mi entrada. Solo me tomó un segundo darme cuenta de que era el mismo coche que había visto afuera de la pizzería. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me quedé en la ventana para ver qué estaban haciendo. El coche seguía encendido, pero no podía ver a través de su ventana. Después de 1 minuto sin movimiento, saqué mi teléfono y llamé a Tim, diciéndole que creía que uno de los clientes me había seguido hasta casa y estaba estacionado afuera de mi casa. ¿En serio? Necesitas llamar a la policía. ¿Algo no está bien?, dijo, instándome a colgar y llamar a la policía de inmediato. No sé por qué estaba tan nervioso para llamar a la policía, pero escuchar a Tim decirlo me hizo sentir mejor al respecto. Me alejé de la ventana y marqué el 911. La mujer en la línea dijo que enviarían a alguien en camino y que debía quedarme escondido y esperar. Escuché una puerta de coche abrirse y cerrarse, así que rápidamente dije, «Ok», y colgué. Mirando de nuevo por la ventana, vi a un hombre caminando por mi entrada. Llevaba ropa oscura que cubría todo su cuerpo y una capucha que cubría su rostro. Mientras se acercaba a la casa, cerré las cortinas de la ventana y esperé. Los pasos llegaron a la puerta principal. Luego continuaron a lo largo del frente de la casa hasta que llegaron afuera de la ventana y se detuvieron. El repentino silencio hizo que el sonido de la lluvia se volviera cada vez más fuerte. Sentí que estaba parado allí en silencio durante minutos antes de dar un paso adelante y mover la cortina 1 pulgada hacia un lado, lo suficiente como para mirar. Los ojos fríos del hombre me miraron de vuelta. Solté la cortina y el hombre golpeó la ventana. Me quedé a unos pocos pies de distancia, aterrorizado, y tan rápido como comenzó, terminó. No hubo más golpes, ni pasos, nada. Todo lo que quedó fue el sonido de las gotas de lluvia golpeando contra la ventana. Aunque nunca escuché al hombre irse, él se había ido cuando llegó la policía. No había coche ni hombre a la vista. Les conté todo lo que había pasado desde la mitad de mi turno hasta el final de la noche. Me miraron como si estuviera loco, y parte de mí se sentía loco también. Nada tenía sentido y no parecía haber ningún motivo para que el hombre hiciera lo que hizo. Honestamente, debido a eso, toda la noche me dejó perturbado por un tiempo. Pasar por algo tan sin sentido realmente me afectó. Espero que al compartir esto,
alguien pueda ayudarme a entender lo que sucedió o por qué el hombre hizo lo que hizo. Suena raro, pero incluso ahora, cuando se pone realmente tranquilo en los días de lluvia, una sensación extraña me invade, llevándome de vuelta a esa noche. Cuando esto sucedió, tenía 16 años y acababa de obtener mi licencia de conducir. Mis padres siempre habían querido empezar a ofrecer servicio de entrega, y como no quería ser camarero ni trabajar en la caja registradora, conducir me pareció una buena opción. Para cuando pasó esto, llevaba unos meses haciendo entregas, así que ya me sentía bastante cómodo con ello. Era un jueves alrededor de las 8 p.m., y mi padre me dio un pedido para entregar. Tomé el coche, que en realidad era el SUV de mi mamá, y comencé el trayecto. Google Maps decía que la casa estaba a 25 minutos de distancia. Nuestro pueblo era pequeño, así que 25 minutos era realmente lejos. Mientras conducía, empecé a reconocer el área como el límite del pueblo y aún me quedaban 10 minutos de viaje. Nunca había ido tan lejos en esa dirección antes, así que definitivamente estaba prestando atención y manteniendo los ojos bien abiertos. No estaba asustado per se, pero me sentía incómodo. Las únicas casas que pasaba eran granjas lejos de la carretera principal. Cuando las indicaciones me dijeron que girara, era por un camino largo y sin pavimentar que iba directamente a una de estas granjas. Ahora sí que empezaba a asustarme un poco. Una granja tan lejos por la noche era probablemente el último lugar en el que quería estar, pero sabía que probablemente solo me estaba asustando a mí mismo y que era una entrega simple. Conduje hasta el final del camino, que terminaba y se convertía en un pequeño campo de hierba frente a la casa. No estaba claro si debía conducir sobre el césped, así que simplemente aparqué el coche allí y salí. Estaba inquietantemente silencioso. Lo único que podía escuchar eran mis pasos en el césped mientras caminaba hacia la casa. La luz del porche estaba encendida, pero no había otras luces encendidas dentro de la casa. Estaba mirando constantemente por encima del hombro y caminaba rápidamente. Cuanto más tiempo estaba allí, más incómodo me sentía. Justo antes de llegar al porche, escuché algo. Sonaba como si viniera del patio trasero de la granja, pero era fuerte, como una puerta de madera abriéndose. Subí al porche y dejé la bolsa en la puerta. Luego toqué el timbre y empecé a correr de vuelta al coche. Me arrepentí de lo lejos que había aparcado y deseé haber conducido sobre el césped. Mientras escuchaba solo el sonido de mis pasos, empecé a escuchar más pasos, corriendo detrás de mí en mi dirección. Me di la vuelta y vi a 3 hombres corriendo hacia mí a través del césped. Intenté correr de vuelta a mi coche, pero en segundos me derribaron al suelo. Uno de ellos me sujetó mientras otro empezaba a sacar todo de mis bolsillos. Estaba gritando y pidiendo ayuda, pero sabía que nadie podía escucharme. Todo sucedió muy rápido, y una vez que saquearon mis bolsillos, uno de los hombres me pateó en el estómago y todos corrieron hacia su coche, dieron la vuelta y se fueron. Me levanté y solo pude ver las luces traseras desaparecer en la carretera vacía. No tenía teléfono ni forma de regresar. No sabía qué más hacer, así que comencé a caminar hacia la carretera. Cuando llegué a la carretera, empecé a caminar por donde había venido. No tenía forma de saber la hora, pero creo que estuve caminando durante 30 a 40 minutos antes de que un coche patrulla se detuviera frente a mí. Mis padres habían llamado a la policía porque no estaba respondiendo. Para resumir, los policías encontraron un pequeño granero detrás de la granja con otra bolsa de entrega de un restaurante dentro. Creen que intentaron hacer lo mismo con alguien antes que yo, pero probablemente perdieron su oportunidad o se acobardaron por alguna razón, porque no hubo otros reportes. Los verdaderos dueños de la granja estaban fuera de la ciudad, así que no tenían nada que ver. Mi teléfono pudo ser rastreado y fue encontrado tirado en un campo al lado de la carretera, no muy lejos. Sin embargo, el coche robado tardó 3 semanas en ser localizado. Fue encontrado a casi 400 millas de distancia y casi completamente vacío. Esto fue hace casi un año,
y esos 3 hombres que me atacaron aún no han sido identificados. Era alrededor de las 11 p.m. y estaba lloviendo constantemente afuera. No solía trabajar tan tarde, pero de vez en cuando había que hacer una entrega después del horario de la tienda, así que después de las 10 p.m., las tiendas a las que entregaba estaban bastante dispersas, así que la mayor parte del tiempo conducía por largas autopistas sin nada interesante que ver. Mientras avanzaba por la carretera, vi unas luces delanteras más adelante. Aunque iba a la velocidad permitida, las alcancé rápidamente. Era una vieja camioneta que iba muy despacio frente a mí, como si tuvieran miedo de resbalar en la carretera mojada, pero iban demasiado lento para ser práctico. Después de un minuto, me estaba impacientando y empecé a buscar una oportunidad para adelantarlos. Aceleré un poco, poniendo mi señal de giro para que supieran lo que estaba haciendo, pero justo antes de hacer el movimiento, su camioneta perdió el control repentinamente y se salió de la carretera. Frené de golpe y me detuve. Me quedé en mi furgoneta mirando por la ventana lateral. De alguna manera, apenas habían evitado unos pocos árboles, pero estaban en una pendiente y probablemente atascados. Aunque no fue mi culpa en absoluto, me sentí muy mal y no podía simplemente dejarlos sin al menos llamar para pedir ayuda. Intenté marcar el 911, pero no había señal en absoluto. Después de un minuto sin ver ningún movimiento en la camioneta, me puse aún más nervioso y salí de mi furgoneta para ver cómo estaban. Caminé por el lado de la carretera bajo la fría lluvia y bajé con cuidado la pendiente hasta llegar a los árboles. La camioneta estaba atrapada en unos arbustos, pero no parecía estar demasiado dañada. Me acerqué a la puerta del conductor. La ventana estaba empañada y no podía ver adentro. Golpeé y luego abrí la puerta. Había un hombre sentado en el asiento del conductor, intentando frenéticamente que la camioneta arrancara. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Él me miró sin decir una palabra durante unos segundos y luego respondió: ¿Puedes llevarme? Le dije que podía llevarlo a la gasolinera más cercana para que pudiera llamar por ayuda, pero eso era lo máximo que podía hacer. Después de pensarlo un poco, aceptó. Salió, y yo lo guié de regreso a mi furgoneta. A pesar de la lluvia, caminaba despacio y parecía observar cada uno de mis movimientos. Cada vez que miraba hacia atrás, él me miraba a los ojos hasta que apartaba la mirada. Me inquietaba, pero tal vez solo estaba tratando de asegurarse de que yo no fuera una persona sospechosa. Ambos nos subimos y empecé a conducir. Realmente no sabía cuán cerca estaba la gasolinera más cercana, pero estaba seguro de que a lo mucho debía estar a 50 o 60 millas de distancia. Los primeros minutos intenté hacer un poco de conversación, pero el hombre no respondía mucho. Pensé que tal vez le dolía la cabeza por el accidente, pero de cualquier manera hacía que todo fuera muy incómodo. De vez en cuando, miraba de reojo y el hombre me estaba mirando fijamente, sin sonreír ni fruncir el ceño, solo mirando. Empecé a preguntarme quién era ese hombre que había recogido. Sentía que cualquier persona normal estaría agradecida por mi ayuda después de quedarse varada en medio de la nada. Afortunadamente, no mucho después, vi las luces de un pequeño pueblo más adelante, pero a medida que nos acercábamos, el hombre solo comenzó a actuar más extraño. Miraba mucho alrededor, tanto dentro del coche como por las ventanas. Cuando entré a la gasolinera, aparqué la furgoneta y le pregunté si necesitaba ayuda con algo más. No respondió, pero sentí tensión, como si estuviera contemplando algo. Intenté romper el silencio. Bueno, entonces me voy a poner en camino otra vez. El hombre echó un último vistazo alrededor y de repente se abalanzó, empujándome contra la puerta agresivamente. Comenzó a golpearme mientras yo intentaba abrir la puerta y salir, pero justo entonces, la puerta del pasajero se abrió y el hombre fue apartado de mí. Estaba tratando de recuperar el aliento, aún sin saber qué había pasado, hasta que salí de la furgoneta.
Había 2 coches de policía y unos oficiales sujetando al hombre. No me dieron todos los detalles, pero al parecer el hombre estaba huyendo de un crimen grave en una camioneta robada. Una vez que un oficial encontró la camioneta estrellada al lado de la carretera, llamaron a otros oficiales para que se apostaran en la gasolinera y esperaran. No sabían que estaba conmigo cuando llegué, pero una vez que me vieron siendo atacado, intervinieron para ayudar. No sé si me atacó en un esfuerzo por robar mi furgoneta, o si fue porque vio los coches de policía y pensó que lo había entregado, pero de cualquier manera fue una experiencia aterradora. Sabía que el hombre era extraño, pero no tenía idea de cuán peligroso estaba realmente. Si esos oficiales no hubieran estado esperando en la gasolinera, no sé si estaría aquí ahora. Había visto sus anuncios en todas partes, diciendo que el trabajo era tan relajante y fácil, y algunos de mis amigos también estaban curiosos sobre el trabajo, así que decidí probarlo para ver si todo el bombo era cierto. No lo era. Conducir con un límite de tiempo hacía que el trabajo fuera realmente estresante, y a veces solo ganaba un par de dólares. Solo era un adolescente, y las únicas cuentas que tenía que pagar eran los pagos de mi coche y el seguro del coche. Así que no necesitaba ganar una tonelada de dinero, pero sentía que me estaban estafando por la cantidad de tiempo y trabajo. Dejé de buscar otro trabajo porque era perezoso, pero después de que esto sucedió, renuncié de inmediato. Recogí un pedido de un restaurante chino y me dirigía a la dirección del cliente. No recuerdo que fuera un pedido grande ni nada. Creo que era solo un pedido pequeño con una pequeña ganancia. En el camino a su dirección, recibí un mensaje en la aplicación de Uber Eats. Era mi cliente preguntando dónde estaba. Luego llegó otro mensaje diciéndome que me apurara. Estaba conduciendo, así que no podía responder, pero estaba confundido y, honestamente, un poco molesto. Acababa de recoger el pedido unos minutos antes, así que no es como si llegara tarde ni nada. Lo ignoré y pensé que era solo un error de su parte. La dirección no estaba lejos, solo a unos 10 minutos. Sin embargo, estaba en el vecindario menos favorecido de mi ciudad, con casas bastante viejas y pequeñas. Es curioso, porque los clientes en casas más pequeñas y baratas generalmente daban mejores propinas que los ricos. De todas formas, me detuve al lado de su entrada y salí de mi coche sosteniendo la bolsa de comida. Lo que llamó mi atención mientras caminaba por su entrada fue que la casa tenía todas sus luces apagadas. No era lo más aterrador del mundo, pero era algo que tomé en cuenta. Cuando llegué a la puerta principal, toqué rápidamente y saqué mi teléfono para tomar la foto de la entrega en el porche. Pero justo cuando tomé la foto, un hombre gritó desde mi izquierda, de pie en la esquina de la casa. Salté y luego dije hola, de manera incómoda. Empezó a caminar hacia mí sacando una llave de su bolsillo. «No sé por qué tardaste tanto, censurado», dijo mientras pasaba justo frente a mí y levantaba la única llave y abría la puerta principal. Todo me dejó incrédulo. No sabía qué hacer o decir, así que me quedé allí como un idiota. «Ven aquí, necesito tu ayuda ya que te tomaste tu tiempo conduciendo. Será rápido», dijo mientras esperaba junto a la puerta manteniéndola abierta. No, estoy bien. Realmente debería volver al trabajo», respondí. El hombre parecía enfadado y dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si intentara agarrarme. Eché mi hombro hacia atrás para evitar su mano y luego retrocedí y me alejé del porche. Justo cuando llegué a la entrada, unas luces brillantes me iluminaron. El hombre en la puerta salió corriendo y rodeó la casa, dejando la puerta principal abierta mientras el coche subía por la entrada. Resultó ser los propietarios que regresaban de cenar. El hombre que conocí en la puerta no vivía allí, y los propietarios no tenían idea de quién era ni de cómo había conseguido una llave de su casa. Llamamos a la policía y les explicamos la situación. Sabiendo todo ahora, tenía más sentido por qué el hombre quería que me apurara a llegar a la casa. Probablemente sabía que los propietarios podrían regresar en cualquier momento,
y quería tener suficiente tiempo para hacer lo que fuera que iba a hacerme antes de que ellos regresaran. Todavía no tengo respuestas sobre lo que sucedió esa noche, ni sobre lo que iba a pasar, y no creo que alguna vez las tenga. Pero he dejado de hacer entregas. Conducir es mi trabajo relajante que hago para pagar cosas extra que quiero, como vacaciones o ropa, mientras que mi otro trabajo paga mis facturas más necesarias, como el alquiler. Así que nunca me tomo demasiado en serio el trabajo de entrega. Simplemente lo hago. Y si no termino ganando mucho dinero una noche, no es gran cosa. Ese día empecé justo cuando salí del trabajo, alrededor de las 8. Para las 10. Ya había ganado una cantidad decente de dinero, más de lo habitual. Aunque normalmente pararía alrededor de esta hora, decidí seguir adelante porque estaba yendo bien. Decidí continuar hasta que me cansara demasiado o dejaran de llegar los pedidos. Acepté el siguiente pedido y me dirigí al restaurante. Era un pedido de tamaño mediano de Wendy's con una propina regular, nada fuera de lo común. Conduje hasta allí, recogí el pedido y luego presioné Iniciar ruta en mi teléfono para obtener las direcciones a la casa del cliente. Excepto que no era una casa, era una ubicación GPS cerca de una tienda de comestibles a 15 minutos de distancia. He tenido muchas entregas ordenadas a tiendas de comestibles u otros lugares de trabajo de los empleados, pero solo era raro porque no pusieron la tienda como la dirección. Usaron una ubicación exacta en su lugar. De todos modos, comencé a conducir hasta allí. Cuando llegué al estacionamiento junto a la tienda de comestibles, noté que estaba vacío. Me detuve justo enfrente y aparqué. Luego salí con la comida. Miré alrededor, pero estaba bastante seguro de que la tienda estaba cerrada. Le envié un mensaje al cliente, informándole que estaba en la tienda. Respondieron de inmediato diciendo que estaban alrededor del edificio en la parte trasera y que los vería justo cuando doblara la esquina. Definitivamente estaba escéptico, pero volví a mi coche y conduje alrededor de la tienda. No parecía haber nada allí, solo un par de coches estacionados en la parte trasera, junto a una de las otras tiendas. Me detuve y miré, pero todavía no veía a nadie. Fue entonces cuando comencé a sentirme realmente incómodo. Pensé que tal vez no valía la pena y puse el coche en marcha, pero entonces mi teléfono comenzó a vibrar. «Hey, estamos llegando ahora. Estaremos allí en un minuto», dijo un hombre y colgó de inmediato. Miré a mi alrededor nuevamente, sintiéndome aún más incómodo. Algo simplemente no estaba bien. Hice un giro en U corto y comencé a regresar por donde había venido, hasta que alguien corrió frente a mi coche, levantando las manos en señal de detenerse. Frené y esa persona se acercó a mi ventana. «Oye, ¿tienes mi pedido?». Agarré la bolsa y bajé la ventana, entregándosela, pero no la tomó. Me sentí tonto sosteniendo la bolsa mientras él simplemente me miraba. Luego escuché un paso silencioso desde el otro lado del coche antes de que la puerta trasera se abriera de repente. Solté la bolsa por la ventana y aceleré a fondo mientras el tipo en mi ventana me gritaba que me detuviera. Supongo que quienquiera que estuviera en la puerta trasera había saltado a mi coche mientras arrancaba. Se inclinó hacia adelante tratando de poner mi coche en estacionamiento, pero después de fallar varias veces, saltó del coche en movimiento al pavimento. Lo vi levantarse y ambos corrieron mientras doblaba la esquina y me alejaba de allí. La policía no fue de mucha ayuda, diciendo que harían lo que pudieran, pero nunca me dieron actualizaciones. Fui estúpido al haber caído en su trampa, pero no creo que haya sido el único. Investigando un poco, descubrí que solo 2 semanas antes de mi incidente, un conductor de entrega desapareció durante una entrega activa en una ciudad cercana. No había pistas sobre lo que sucedió, ya que el coche del conductor nunca fue encontrado tampoco. Creo que podrían haber sido esos mismos 2 hombres haciendo algo terrible que ni siquiera puedo imaginar.
Trabajaba allí, así que era un trabajo relajado y a veces incluso divertido. Se ponía muy ocupado con las entregas hasta las 7 u 8 de la noche y luego había una caída repentina en los pedidos. Nuestro lugar aceptaba pedidos de entrega hasta las 11 y solo aceptaba pedidos para llevar hasta las 12. Era una noche de sábado, así que estaba más ocupado que la mayoría de los otros días, pero después de las 9:30 no hubo más pedidos. Alguien recogió un pedido alrededor de las 10:15, pero no tuvimos nada más hasta las 10:50 cuando el teléfono empezó a sonar. «Hola, Pizza Hut», dije. Esperé un segundo. Podía escuchar una respiración ligera al otro lado, pero no respondían. «Hola». Finalmente, una mujer empezó a hablar. Estaba hablando en voz baja y con una voz temblorosa. Pidió una pizza pequeña de pepperoni para ser entregada a su dirección. Le dije que sí, y justo antes de colgar, algo en mí me hizo preguntar si estaba bien. Había algo raro en la forma en que hablaba. Ella dijo que estaba bien y colgó. Envié el pedido y 15 minutos después me puse en camino. La casa estaba a un par de cuadras de distancia y no había otros coches en la calle, así que llegué en solo unos minutos. Mientras conducía por su entrada y estacionaba, vi una luz intensa proveniente de alrededor del garaje, donde estaba la puerta principal. Preparé la pizza y el recibo, y cuando miré hacia atrás, vi la luz entrando y saliendo constantemente, como si alguien estuviera caminando frente a ella. Rodeé el garaje y me di cuenta de que la luz provenía del interior de la casa, brillando a través de la puerta principal abierta. Subí al porche y antes de llegar a la puerta escuché pasos bajando rápidamente unas escaleras dentro de la casa. Entonces, un hombre apareció en la entrada. Era un hombre alto, corpulento y calvo, pero lo realmente extraño era que estaba completamente sin aliento. Estaba respirando profundamente y con sudor goteando de su cabeza. Claro, podría haber estado haciendo ejercicio, pero la expresión en su rostro solo lo hacía aún más inquietante. Parecía enojado y frustrado, como si no quisiera que estuviera allí. No creo haber visto a alguien tan infeliz de que su pizza llegara. Le pregunté si el pedido era correcto, ya que obviamente él no era quien lo había hecho, lo que me hizo recordar a la mujer al teléfono. Poner todo junto hizo que una posible situación incómoda se formara en mi cabeza. Dije el total y le entregué el recibo al hombre. «Espera, necesito mi cartera», dijo caminando por el pasillo hacia lo que supongo era la cocina. Mientras esperaba, escuché un sonido suave proveniente del interior de la casa, arriba. Era un golpe sordo, como si alguien estuviera golpeando la pared. Lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez, y segundos después el hombre volvió corriendo por el pasillo, agarró la caja de mis manos y me lanzó dinero en efectivo. Luego cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí en shock por un segundo, escuchando los pasos del hombre subiendo rápidamente las escaleras. No pude escuchar mucho más, así que volví a mi coche mientras procesaba todo. Una vez que salí de su entrada, conduje un minuto por la carretera y luego me detuve. Decidí que lo mejor sería llamar a la policía y darles toda la información que tenía y pedirles que hicieran un chequeo para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando regresé a Pizza Hut, les conté a mis amigos sobre la situación inusual. Ellos también pensaron que era raro, pero ninguno de ellos parecía preocupado. El resto de mi turno pasó rápido y llegué a casa a las 12:15. No mucho después de llegar, recibí una llamada. Era un oficial que hizo un chequeo de bienestar en la casa donde dije que estaba la mujer. Solo que él dijo que no había ninguna mujer. Describió al hombre, pero le permitieron entrar a la casa y no vio a nadie más. El hombre dijo que vivía solo y que no tenía idea de qué mujer estaba hablando. Sé lo que escuché. Alguien más estaba en esa casa, y definitivamente fue una mujer quien hizo el pedido. El hecho de que el hombre estuviera mintiendo sobre cosas de las que estaba 100% seguro me hizo sentir realmente incómodo. El policía me dijo que no había mucho más que hacer a menos que surgiera algo más.
Ha pasado mucho tiempo desde que todo esto sucedió, pero todavía pienso en ello. Podría estar exagerando todo, pero hay una gran parte de mí que no lo cree así. Trabajaba como repartidor para Domino's Pizza. Era una noche lenta, así que en realidad pasaba una buena cantidad de tiempo dentro de la tienda esperando que llegaran pedidos para entregar. Justo después de las 10 p.m., un hombre entró y se acercó al mostrador. Parecía tener unos 30 años, pero estaba extremadamente privado de sueño y tal vez incluso borracho. Mi compañero de trabajo estaba en el mostrador ayudándole con el pedido, y yo estaba en la parte trasera organizando las cajas de pizza, pero después de ver su apariencia, presté atención a su conversación. Parecía tímido e incómodo con algo mientras hacía una simple solicitud de una pizza mediana, pero luego agregó que le gustaría que se la entregaran y le entregó a mi compañero un trozo de papel. Justo después de que se envió el pedido, el hombre salió. El papel solo tenía una dirección escrita, pero era algo raro porque ¿quién no recordaría su propia dirección? Además, no todos los días tienes un cliente que entra a la tienda para pedir una entrega a su casa. De todos modos, 10 minutos después empaqué la pizza y me puse en camino. No tardé en notar un coche extraño detrás de mí. Era el único otro coche en la carretera y estaban acelerando y frenando constantemente, como si tuvieran problemas para mantener la misma velocidad. Una vez que los vi desviándose también, lo primero que pensé fue que estaban borrachos, y como el hombre en la tienda parecía borracho también. Parece estúpido ahora, pero en ese momento realmente pensé que era solo una coincidencia. Cuando llegué al vecindario, el coche detrás de mí se detuvo al lado de la carretera y aparcó. 30 segundos después me detuve en la entrada de lo que parecía una casa cualquiera y subí al porche delantero. Llamé a la puerta y luego volví a llamar. Después de un par de minutos de espera, finalmente alguien respondió. Era un hombre diferente del que había visto en la tienda que había pedido la pizza. Tengo una entrega de Domino's para Matthew. El hombre me miró con los ojos muy abiertos y noté que también parecía muy similar al otro hombre, privado de sueño y borracho. Le tomó unos segundos responder. Sí, claro. Gracias, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tomar la pizza. Se la di y me miró como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Simplemente continuó con su mirada apagada. Luego me di la vuelta y vi a un tipo con una capucha trotando por la acera, a solo 2 casas de distancia, pero estaba mirando directamente hacia nosotros. Volví rápidamente a mi coche y el hombre en la puerta salió al porche como si fuera a seguirme. Subí y comencé a retroceder, pero el tipo con la capucha se fue directamente detrás de mi coche para bloquearme la salida. El otro entonces comenzó a correr hacia mí, y en el calor del momento, simplemente pisé el pedal para ir en reversa. El tipo detrás del coche saltó a un lado en el último segundo, y ambos empezaron a gritar y a perseguir mi coche hasta la carretera. Bajo la luz de la calle, quedó claro que el hombre con la capucha era el tipo que había entrado en la tienda de pizzas. Con ellos aún corriendo hacia mi coche, tuve que hacer marcha atrás peligrosamente rápido por la calle hasta que pude hacer un giro de 3 puntos y alejarme. Llamé a la policía y, en una hora, ambos hombres fueron arrestados por intento de robo. Claramente, su plan fue hecho mientras estaban borrachos porque pensaron que al pedir en la tienda, de alguna manera no pensaríamos que eran ellos porque era un pedido de entrega, aunque teníamos su nombre y dirección. Realmente no tenía sentido, pero según los registros, habían cometido múltiples robos antes, y uno de ellos resultó en que la víctima fuera golpeada en un estacionamiento sin motivo alguno. 2 tipos borrachos corriendo hacia mí con malas intenciones podrían haber escalado a algo horrible, pero me alegré de haberme alejado sin ningún daño y, afortunadamente, no podrán hacer esto a nadie más.
Solía trabajar para el restaurante de los padres de mi mejor amigo. Hacía entregas para ellos y, a veces, también ayudaba a limpiar mesas o lo que fuera necesario. El trabajo en sí estaba bien, pero me sentía muy incómodo teniendo a los padres de mi amigo como jefes. Pensé que no sería tan malo después de un tiempo, pero nunca mejoró. Odiaban cada vez que algo no salía exactamente como lo habían planeado, y también nos programaban a mi amigo y a mí en días opuestos, así que ni siquiera parecía que trabajáramos juntos, que era todo el motivo por el cual tomé el trabajo. Esto sucedió durante mi tercer y último mes trabajando allí. Era una noche normal al principio, con algunas entregas rápidas, pero realmente se desaceleró hacia la segunda mitad de la noche. El padre de mi amigo odiaba cuando estaba lento porque me veía parado esperando pedidos y siempre estaba de mal humor por eso, aunque no fuera mi culpa. Alrededor de las 8:30, una hora después de mi última entrega y 30 minutos antes del final de mi turno, recibió una llamada telefónica y lo escuché decir que podíamos hacer una entrega. Después de eso, preparó la comida y me entregó la bolsa para la entrega, pero cuando busqué la dirección, estaba a 40 minutos de distancia. Por supuesto me quejé, porque para entonces mi turno terminaba en 15 minutos, y esta entrega tomaría casi una hora y media, pero no le importó. Podía notar que solo estaba molesto porque yo estaba esperando, lo cual, de nuevo, no era mi culpa. Pero después de una breve discusión, hice lo que me dijo. 40 minutos era bastante lejos para nuestra pequeña ciudad, así que no tenía idea de dónde estaba esta dirección. Cuando estuve a 2 minutos de distancia, era justo antes de las 10 p.m. No había casas cerca de lo que podía ver hasta el último minuto del trayecto, cuando tuve que girar por una calle pequeña que llevaba a una fila de tal vez 6 casas. Todas parecían viejas y anticuadas, y eran las únicas casas que había visto en los últimos 5 minutos de conducción. Pasé lentamente por cada casa mirando sus números hasta que encontré la correcta. Luego estacioné en la calle justo al lado de la entrada. No voy a mentir, este lugar me dio escalofríos. Estaba tan lejos de todo y las casas mismas eran viejas y espeluznantes. Salí y llevé la bolsa hasta la puerta. Luego toqué el timbre. Nadie vino a la puerta, así que intenté golpear. Era tarde y quería terminar con esto, así que me estaba impacientando. Mientras esperaba, miré alrededor. La calle no tenía coches y ninguna de las entradas tenía coches estacionados, y ninguna de las luces interiores de las casas estaba encendida. Llevé la bolsa de vuelta a mi coche y llamé al móvil del cliente. No respondieron, así que me senté en mi coche y traté de pensar qué hacer a continuación. No habían pagado la comida aún, así que no podía simplemente dejarla en su puerta. Entonces vi una luz moverse dentro de la casa. Salí y vi la luz moverse por las ventanas del primer piso y hacia la puerta principal. Luego se apagó. Un segundo después, la puerta se abrió. Había un joven, de unos 20 años, parado en la entrada sosteniendo una linterna grande en una mano y una bolsa de comestibles en la otra. Me acerqué y le pregunté si había pedido la comida. Asintió y se disculpó por tardar tanto en abrir la puerta. Le dije que estaba bien y traté de entregarle la bolsa, pero él simplemente levantó ambas manos para mostrarme que estaban ocupadas y luego me pidió si podía poner la comida en la mesa de la cocina para él. Al principio no estaba seguro si estaba bromeando o no, porque fácilmente podría haber puesto la linterna o la bolsa de comestibles en el suelo por un segundo, pero luego me di cuenta de que estaba hablando en serio. Miré alrededor de él y desde el pequeño vestíbulo pude notar que había algo raro en este lugar. Estaba polvoriento por todas partes y parecía vacío. Una vez que vi eso, y pensé en la linterna en lugar de las luces normales de la casa, estaba casi seguro de que este lugar era una casa vacía. El hombre aún me miraba y esperaba una respuesta. Lo siento, en realidad tengo prisa. Si pudieras pagar rápido, dejaré la bolsa aquí en tu porche. No le gustó esa respuesta y lo mostró con su rostro.
Dejó la bolsa de comestibles y dio un paso fuera de la entrada y hacia el porche. Retrocedí para no estar demasiado cerca de él. Había algo en sus ojos que me decía que estaba a punto de hacer algo, y no iba a esperar a ver qué era. Solté la bolsa y corrí hacia mi coche, alejándome mientras el hombre me miraba intensamente desde el porche. Estuve temblando durante la mayor parte del trayecto de regreso, sin saber qué podría haber sucedido. Por supuesto, cuando le conté al padre de mi amigo lo que pasó, todo lo que pareció importarle fue que no hice que el hombre pagara. Por esa razón, renuncié allí mismo. Sabía que mi amigo se molestaría, pero ya había tenido suficiente de que sus padres fueran tan desagradables conmigo sin razón. Después de eso, estaba bastante molesto y pensaba más en eso que en el hombre que me había atraído a una casa vacía y probablemente intentó robarme o incluso algo peor. Estaba tan distraído que nunca llamé a la policía, al menos no hasta que fue demasiado tarde. Afortunadamente, no fui tan tonto como para entrar en la casa porque, si lo hubiera hecho, probablemente nunca habría regresado de esa entrega.